Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, en el momento que estén escuchando esto. Como les había comentado a algunos y lo había puesto en mis redes sociales, Twitter y Facebook e Instagram, voy a estar trayendo, Dios me puso en mi corazón y creo que es un deseo también de mi corazón que hable de algunos temas que a mí me causan pasión y mucho gozo poder compartirlos. A veces estudiamos, pero no los compartimos. Y uno de ellos es pues el tema de la apologética cristiana. Me gustaría compartir esta serie que voy a estar haciendo de lecciones basados en un libro que se llama Guía Holman de Apologética Cristiana de Doug Powell. Pruebas y fundamentos de la fe cristiana. Es de aquí desde donde lo estoy tomando y bueno, es una guía muy buena, pero pues luego no todos tenemos la oportunidad de tener estos libros y yo quiero resumir a grandes rasgos, obviamente con lo que yo he entendido y que Dios me ha permitido ahora sí que me ha iluminado y bueno, es esta el propósito por el cual les estoy compartiendo este video. Sin más que decir, pues voy a empezar con la lección uno. La lección uno va a hablar de algo o poner los fundamentos sobre qué es la apologética. Eso es lo que vamos a abordar primeramente. ¿Qué es la apologética? Y la apologética cristiana. Lección uno. Y más que nada, conforme he leído este libro y lo he podido analizar y reflexionar, la apologética es una herramienta que nos ayuda a poder compartir, ¿no? Las razones y la lógica que tiene detrás la fe, ¿no? Porque obviamente nuestra fe tiene razón de ser, tiene argumentos lógicos y obviamente a lo mejor no, algunos aspectos puede considerarse irracionales, pero no necesariamente están separados de la razón. Eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a desglosar. Entonces los puntos que a grandes rasgos voy a tocar va a ser la apologética como herramienta y voy a hacer una analogía entre un supermercado y un antídoto, o más bien el libro viene esa analogía. La apologética está dirigida a los creyentes. ¿Cuál es la intención y por qué está dirigida a los creyentes? Y bueno, conforme se va desarrollando el tema de la apologética cristiana, podemos ver por qué es necesaria y por qué sí un cristiano sincero y genuino debe de estudiar en apologética. A lo mejor en un primer momento creímos en Cristo y estos temas pues no eran tan relevantes, pero a la hora de compartir el día a día y vemos cómo el mundo contrasta ideas, con, contrasta cosmovisiones, filosofías, yo creo que sí es importante y más adelante también lo veremos, cómo es que debemos defender y en amor y en misericordia compartir el por qué no estamos de acuerdo con tantas cosas que se viven actualmente en el mundo. Entonces por eso son los principales argumentos contra el cristianismo. Vamos a ver algunos, no los vamos a desglosar en esta lección, posteriormente sí, pero bueno, para que queden atentos. La apologética en la Biblia, vamos a ver casos donde Pablo en el aerópago hace toda una defensa de la razón de ser por qué estaba predicando lo que estaba predicando. También vamos a ver el tema del uso de la apologética y el cierto abuso que se le pueda dar, ¿no? Porque
tenemos entendido que nada puede sustituir el mensaje principal, que es el Evangelio. El caso Tollers y Jack es un buen caso práctico de cómo a lo mejor nosotros podemos ver, los que ya tienen nociones, cómo los grandes apologetas debaten en universidades, en congresos, pero eso no es ajeno a nosotros, porque diariamente nosotros tenemos familia, tenemos un grupo de compañeros, amigos, a los cuales también ahora sí que es nuestro escenario, donde nosotros tenemos que hacer esa obra de apologeta, de esa defensa en amor y misericordia, claro está. Y bueno, para terminar la conclusión a los puntos que llegamos de este capítulo, entonces, para entrar de lleno al tema, el primer punto que me gustaría abordar en sí que es la apologética o qué se entiende por apologética. Mi definición que yo hice, esta la hice yo con mis propias palabras. Obviamente estoy abierto a comentarios y a críticas constructivas sobre qué es la apologética. Y yo le puse, en palabras simples, la apologética cristiana es la herramienta que busca dar una defensa de los principios y doctrinas de la fe cristiana, desde la razón y la lógica, además de aportaciones de la historia, filosofía, sociología y demás ciencias. Aquí lo que trato de dar a entender es que las herramientas que toma la apologética cristiana son las ciencias en sí. Se va a razonar con lógica, se va a razonar con las ciencias para dar argumentos lógicos de por qué creemos lo que creemos. Y no es irracional, la fe no es irracional. Se sale de la razón humana, sí se sale de la razón humana, pero no necesariamente es irracional. Esto sigue el siguiente párrafo, ofreciendo respuestas a dudas acerca de la fe, pero también argumentos que contrastan otras cosmovisiones diferentes al cristianismo. Nosotros a través de la apologética vamos a entender por qué creemos lo que creemos, pero también vamos a poder ver cómo se diferencia lo que creemos con otras religiones, que todos dicen que todas las religiones llevan al mismo lado. Bueno, eso es una buena pregunta, eso es un buen argumento que podemos desmenuzar como con la herramienta de la apologética. Entonces, supermercado o antídoto. Esto el libro lo maneja como un supermercado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en un supermercado? Pues imagínese, usted que me escucha, hombre, mujer, hermano, hermana, que va entrando a un supermercado y pues hay muchas secciones, ¿no? Dentro de las secciones del supermercado pues está la de carnes, la de detergentes, la de productos congelados, y así podríamos ver todas las secciones que hay en un supermercado. Esta analogía hace referencia a toda la gama de ofertas que hay de otras religiones. Hay muchísimas, miles y miles de otras religiones. Entonces, lo que ofrecen las religiones falsas, de una vez lo aclaro, las demás religiones que están fuera del cristianismo son religiones falsas, ofrecen ciertos beneficios, ciertas cosas. Entonces es así que se aborda el tema de la analogía del supermercado. Imagínese que recorre un enorme supermercado muy bien abastecido, aunque con una particularidad. En lugar de vender comestibles, este supermercado vende religiones, que era el punto que tocaba. En cada sección del supermercado se vende una religión diferente. Puede ser monoteísta, ahí puede entrar a lo mejor el Islam, el judaísmo y quizá también no quizá, el cristianismo. Y de ahí en fuera quizá ya ninguna, o las religiones politeístas, peor aún, que creen en uno o dos o tres dioses o infinidad de dioses. ¿Acaso es así la religión, una cuestión de elección según nuestras preferencias, que nos permite combinar elementos al gusto? ¿Usted qué contestaría, hermano, que me está oyendo? ¿Qué contestaría ante esta pregunta?
¿Acaso nosotros podemos elegir la religión que queramos de acuerdo a la que nos guste? ¿Así funcionarán las religiones? Eso es algo que podemos desglosar posteriormente o que el libro va a tratar de desglosar, pero pregunto esto de manera retórica para que entendamos cuál es el camino que trata de seguir la apologética o para qué nos beneficia. Por otro lado, podemos ver cómo el mundo nos ofrece una pluralidad de religiones, pero imagínese usted, hermano o persona que me escucha que a lo mejor no es creyente, que usted va al médico y le detectan que tiene digamos, un paro cardíaco. Realmente no sé. Obviamente yo creo que si es un paro cardíaco sería muy evidente y tendría que entrar a emergencias más bien que diagnosticar, ¿no? Bueno, pues imagínense que ese doctor en vez de darle medicamentos contra su paro cardíaco, le inyesa una pierna derecha. ¿Cómo usted quedaría pensando y diciendo qué le pasa, no? ¿A qué voy con este punto? A ningún paciente con un infarto le gustaría ser atendido y enyesado de una pierna. Aquí podemos ver algo acerca de la objetividad, ¿no? De la religión, o sea, no es lo que nos gusta de las religiones, sino en el cristianismo nosotros no buscamos algo que nos guste, porque si usted se pone a pensar, nadie quiso ser cristiano, alguna vez escuché decir por ahí, ¿no? La verdad sigue siendo verdad, creamos o no en ella. Ese es el punto que se toca aquí. A pesar de las múltiples religiones que hay, no significa eso que porque hay muchas, todas son verdaderas. No significa que porque hay muchas, todas te lleven al mismo lado. Basta compararlas y diferenciarlas del cristianismo para ver que ninguna más que el cristianismo te lleva al camino, a la verdad y a la vida. Hay una sola cura y punto. El paciente debe de aceptar el tratamiento o sufrir las consecuencias. A diferencia del pluralismo de religiones, el cristianismo es por lo que es mal visto, ¿no? Porque tiene esta verdad absoluta de o es Jesucristo el antídoto de todos los hombres pecadores o no lo es. Eso es a lo que llevamos con el antídoto. Sigo explicando mi punto. No. Bueno, sigo explicando mi punto. Aquí ya termina esta parte de la presentación. Entonces, mucha gente no reconoce su pecado, por ejemplo, y a lo mejor lo trata de manera superficial, ¿no? Podría ser con un psicólogo, pero no está yendo al punto, no está yendo a la cura, o sea, no está yendo al origen del infarto. No le están suministrando la medicina correcta para que ese infarto deje de ocasionar el problema que le sucede en su cuerpo, sino que está pidiendo que le enyesen una pierna. A ese es el punto que quiero tocar con respecto a la subjetividad y al relativismo de todo esto de las múltiples religiones. Bueno, sigamos con el siguiente punto. ¿Por qué la apologética está dirigida a los creyentes? Como lo comentaba en un principio, no todos a lo mejor, ni la mayoría, pero no todos empezamos a preguntarnos estas cosas de cómo argumentar a favor de nuestra fe. Es después posiblemente que empezamos a querer cuando queremos compartir en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro alrededor de nuestra fe, que nos damos cuenta que es necesario tener bases para poder compartir, porque las otras personas realmente creen otras cosas muy diferentes a lo que es el cristianismo. Es aquí donde entra la utilidad de la apologética cristiana. Algunas personas creen, sin embargo, que la apologética no se descubre sino hasta después de hacer una profesión de fe. Probablemente sí, es ahí una cuestión de perspectiva. Puede haber pocos casos, algunos académicos, pero la mayoría de las personas sí.
Es después de hacer una profesión de fe que nosotros realmente consideramos estos temas. Un gran número de cristianos no llegaron a la fe como consecuencia de haber investigado la autoridad de la Biblia, ni las evidencias de la resurrección, ni como respuesta a los argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios. Simplemente creyeron a la proclamación del Evangelio. Obviamente, como todo recién nacido, pues empezamos a creer desde lo más sencillo, ¿no? Y digo sencillo, pero no por eso es que no sea complejo a la vez, porque el Evangelio nos podemos estudiar toda la vida y nunca lo vamos a comprender de una forma pues perfecta, ¿no? Es sencillo porque el mensaje es sencillo, pero toda la vida nos va a llevar a poder comprender y que Dios nos vaya guiando en el Evangelio. Pero es en este principio donde mucha gente, después de recibir el Evangelio, como les comentaba, empieza a entender y empieza a ver que hay más allá de, de ahora sí que de las primeras cosas, ¿no? La apologética como herramienta trata de la fe que creemos pueda ser compartida de manera comprensible a aquellos que tienen dudas respecto de la misma y poder dar razón y defensa de la fe. Ese es un punto muy importante que hace la apologética. La apologética no va a sustituir el evangelio, ni es su idea sustituir el evangelio, pero la idea es de que pueda preparar el camino con argumentos y razones para que la gente pueda recibir mejor el mensaje. No, no es indispensable. La mayoría de nosotros creímos en el Evangelio y ni siquiera sabíamos qué era la apologética, pero sí puede ayudarnos para ciertos casos de gente que tenga un corazón dispuesto a entender razones y argumentos. E igual, gente que no crea en lo que nosotros creemos, aunque no lo comparta, poderle dar razón y defender la fe de una manera razonable. Aunque ellos lo consideren algo irracional, sí hay forma de razonar la fe hasta cierto punto, pero obviamente eso es lo que trata de hacer la apologética. Principales argumentos contra el cristianismo. En este punto vamos a ver unas tipo de argumentos que todos hemos llegado a oír en algún momento o nos han dicho o incluso nos han atacado con este tipo de cuestionamientos, ¿no? ¿Cómo contestarías a las siguientes preguntas? Jesús nunca existió. No es posible probar la existencia de Dios. Los milagros no existen. No hay evidencias que prueben la resurrección de Jesús. La Biblia fue escrita cientos años después de Jesús. ¿Qué ocurrió con los libros que no fueron incluidos en la Biblia? Todas las religiones enseñan básicamente lo mismo. Si el Dios de la Biblia es real, ¿cómo puede permitir la existencia del mal? Lo que tú crees es tu verdad, lo que yo creo es mi verdad. El cristianismo no es racional. Y este último punto es el que trataba de explicarles acerca de que el cristianismo sí es racional. Tiene razones de ser. Que no sea conforme al razonamiento del mundo no significa que no sea racional. La apologética nos puede ayudar en tres sentidos. Primero, permite demostrar que, aunque la fe cristiana no se pueda probar por medio de la razón, en su mayoría, añadiría yo ahí, esto no significa que no sea, que sea irracional, es decir, contraria a la razón. En ningún momento Dios va a pedir en la Biblia que no mintamos y en otro lado que mintamos. O sea, a eso se refiere con ser irracional. Lo que Dios decretó en la Biblia queda plasmado así y todo tiene un contexto y una forma de interpretar los versículos para no hacerlo ahora sí que un pretexto. Esto demuestra que el cristianismo no es una cuestión de preferencia personal en virtud de la educación recibida ni tampoco sustentada en las emociones. Como podemos ver en la mayoría de las religiones, se escoge una religión de acuerdo a los intereses de la persona.
Pero el cristianismo es diferente. El cristianismo te llama a negarte a ti mismo. Y negarte a ti mismo es olvidarte de sueños carnales, olvidarte de tu deleite que es tu pecado. Entonces en ningún momento estás escogiendo lo que tú quieres, sino estás escogiendo lo que otro quiere. Esa es la gran diferencia, y yo me adelantaría a decir eso, entre el cristianismo y las demás religiones. Las demás religiones satisfacen carnalmente al hombre, y en el cristianismo se tiene contemplado agradar y tener y glorificar primeramente a Dios. Punto 2. Responde a las objeciones en contra de la fe y se ocupa de eliminar ideas falsas o erróneas. Hay muchos estereotipos, hay muchos prejuicios, hay muchas cosas hasta en cierta forma repetitivas que la gente argumenta en contra del cristianismo por desconocimiento, ignorancia o malintencionado. Pero todo esto con un poco de conocimiento o mucho conocimiento depende de qué camino vaya la persona progresivamente, se puede contestar. La apologética cristiana no solo ofrece ideas y argumentos a favor del cristianismo, sino que además muestra las debilidades del ateísmo y de otros sistemas de creencias. No solo es demostrar por qué el cristianismo es el lado correcto, sino también demuestra las debilidades y las incongruencias de los demás sistemas de creencias de este mundo, como el ateísmo, por ejemplo. Nosotros podemos encontrar la apologética en la Biblia. Muchos estarán preguntando, bueno, sí, todo esto está muy bien, pero ¿en qué parte de la Biblia habla acerca de la apologética? Bueno, esto es lo que trata este punto. Hay creyentes que desconfían de la apologética, incluso que la creen contraria a la fe. ¿Dónde podemos ver esto cuando una persona dice que solo cree en la Biblia y nada más, no? Pero tú al solo creer en la Biblia tienes que tener conocimientos en otras cosas. Por ejemplo, conocimientos de textos literarios, porque la Biblia, cuando dice que el hombre se quitará un ojo para no pecar, si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor que te lo arranques. Si alguien toma la Biblia solamente por lo que dice y no por los otros nociones que se debe tener alrededor de la Biblia, incluso podría cometer algo contrario a lo que está escrito en la Biblia, porque Dios ni en ningún momento te está llamando a quitarte un ojo. Y ha habido casos que las personas o incluso los papás de algunos niños les han tenido que quitar ojos. ¿Por qué? Por una malinterpretación, por solo tomar la Biblia en sí. Tú vas a leer tu Biblia, obviamente, porque es la autoridad, sobre todo, pero debes de tener en cuenta cómo fue escrita, por quién fue escrita, a quién iba dirigida, si era una carta o un libro, cuál es el contexto alrededor del versículo. No solo es tomarlo literalmente. Eso es lo que trata de abordar este punto. Bueno, entonces hay creyentes que desconfían de la apologética, incluso la creen contraria a la fe. Ya comenté un punto por el cual podrían desconfiar, pero no hay por qué y en un momento voy a desarrollar la idea. Temen que al presentar un cristianismo racional ya no haya lugar para la fe. En ningún momento, porque en ningún momento se está desplazando el Evangelio. Solo se están dando razones para defender y para dar de una manera más racional el evangelio para que sea para el evangelio, los cuestionamientos que se levanten, pero en ningún momento sustituye el evangelio. Y aquí quiero aclarar algo. La apologética cristiana no es una práctica novedosa ni es antibíblica. Por el contrario, no solo responde a un modelo dado en el Nuevo Testamento, sino que fue además un mandato. El término griego apología, del cual deriva apologética, significa defensa.
en el sentido de hacer una defensa legal o exponer los argumentos a favor de algo. En el Nuevo Testamento se le traduce defensa o vindicación, como se ve en los siguientes versículos. Y aquí podría yo citarles uno que es Hechos 22, uno que dice, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y bueno, ahí podemos ver cómo queda claro que varias veces en la Biblia, si quieren les puedo citar otro, Filipenses 1:7. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y igual les podría leer otro, en versión Las Biblias de las Américas, Filipenses 1:16, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio, o sea, para la apología. Esto de una manera correcta, obviamente, en gracia y en amor. Y de ahí es que se deriva el término pistis de estos versículos que hace alusión a la defensa, justamente a la defensa. Y como les estaba explicando, no es del todo correcto pensar que solo debes de tener fe, porque no es la fe la que nos salva, es el objeto de la fe a que está dirigida. Una persona puede tener fe en sí mismo y tiene fe. Nadie le puede decir que no. Pero no es que tengamos nosotros fe, es a quien va dirigida. Y el cristianismo dirige la fe a Jesucristo. Es a la persona de Jesucristo que va dirigida totalmente toda la fe. Entonces ahí podemos tener un entendimiento mayor de lo que es fe. Y abundando un poco más en el tema de la palabra fe, que es el vocablo griego pistis, hay creyentes que desconfían de la apologética y se oponen a ella por considerarla contraria a la fe. Temen que al presentar un cristianismo racional ya no habrá lugar para la fe. Este enfoque antiintelectual del cristianismo nace de una comprensión equivocada del significado de la palabra fe. La palabra que se traduce fe y creencia en el Nuevo Testamento es pistis. Este término comprende una serie de ideas, todas asociadas a la acción de confiar de manera decidida y comprometida. Entre las definiciones encontramos firme convicción, confianza absoluta. Entonces podemos ver que no podemos tener una fe en algo que no conocemos. Más bien la fe está dirigida a un objeto que conocemos. No, o más bien cuando me refiero a objeto es a la persona de Jesucristo, porque objeto se escucha un poco feo. Entonces a la persona de Jesucristo tenía una convicción y una plena seguridad de quién hemos creído. Entonces es por eso que queremos conocer más y entender para dar razones lógicas y congruentes. Y bueno, como ya les decía, cuál es el significado de la palabra apología, que es defensa, lo podemos ver en Hechos 22:1. Y tenemos un caso práctico donde Pablo hace uso de esta apología, que es en Hechos 17:22 al 34. Vemos cómo Pablo pone en práctica la apologética en su discurso ante el Areópago, en la colina de Ares, en la ciudad de Atenas. Y ahí ustedes podrán leer en esos versículos todo el desglose que hizo Pablo para hacer defensa.
defensa del Evangelio de una manera racional y con plena convicción de lo que es la fe y hacia quién va dirigida. También podemos ver el uso de la apologética y el abuso. ¿A qué me refiero con esto? Son dos declaraciones. Mucho se puede ver a veces en redes sociales, principalmente, o en estos tiempos, como a veces se hacen múltiples discusiones por diferentes temas doctrinales o por muchas cuestiones a lo mejor. Unas sí son muy graves y otras a lo mejor no son tan graves. Pero debemos de entender algo de la apologética. No es una herramienta para ganar una discusión a toda costa. Antes de ganar una discusión a toda costa, primeramente está el testimonio que nosotros estamos dando delante de Dios. Es preferible tener amor y gracia con las personas a usar la apologética para estar ganando toda discusión o buscar meternos a discusiones. Porque si no mal recordamos, Pablo enseña que el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Entonces la apologética no es contienda en sí misma por el gusto de contender, sino es en los grupos donde nosotros nos desarrollamos. A lo mejor no todos tenemos la oportunidad de dar conferencias en universidades o tener debates con ateos, por decirlo de alguna forma, prestigiados, pero sí tenemos ateos en la familia, sí tenemos agnósticos, sí tenemos creyentes en religiones paganas. Es ahí donde es nuestro teatro de, de donde nosotros empleamos estas herramientas. Y todo en gracia y en amor, no para ganar discusiones. Ese es el abuso que se le puede dar, solo para ganar discusiones, porque debemos de entender el otro lado. La obra del Evangelio, la obra de salvación, es del Espíritu Santo. Entonces, el apologética solo preevangeliza, por decirlo de alguna forma, prepara el camino para que la gente pueda ser evangelizada, pero igual repito, no es indispensable. La mayor parte de la actividad apologética cristiana se lleva a cabo en conversaciones informales de todos los días y es precisamente para este tipo de conversaciones espontáneas que los cristianos deben de estar preparados. Ese es nuestro campo, ese es nuestro lugar de trabajo como creyentes. El día a día, el que alguien te pregunte de momento, oye, si tú por qué dices que el mal no existe, o tú de dónde sacas. Entonces vemos una necesidad en las personas y una necesidad en nosotros de saber contestar estas cosas. A lo mejor poco a poco lo vamos perfeccionando, pero debe de ser congruente. Debemos de ser congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, para que sea un testimonio completo que glorifique a Dios y no nada más un abuso de querer ganar toda discusión. Y bueno, aquí podemos ver otro caso práctico y en este no me metí mucho en el aerópago de Pablo, pero aquí sí me gustaría meterme más, ahondar más en este caso de Tollers y Jack, el cual es nada más y menos y nada más que estas personas. Ya les hice un spoiler, pero quiero que entiendan a lo que me refiero. Y voy a leer la parte del libro que habla de cómo aquí una plática cotidiana, espontánea, desencadenó toda una situación. Una buena demostración de cómo un cristiano puede participar de manera informada y a la vez respetuosa y gentil en la salvación de otra persona tuvo lugar en Magdalen College, en la Universidad de Oxford, el 19 de septiembre de 1931. Aquel atardecer, tres amigos daban un paseo por el sendero conocido como el Paseo de Addison. Uno de ellos, Jack, después de haber sido ateo durante mucho tiempo, recientemente se había volcado al teísmo, pero no tenía muchos reparos con relación al cristianismo.
Los otros dos, en cambio, eran cristianos. Todos compartían un interés común por la mitología y el tema de conversación de esa noche era de dónde procede la verdad del mito. Tollers, uno de los cristianos, sostuvo que la verdad de un mito está dada por el grado en que éste refleja la historia de Jesús. Luego pasó a explicar y a presentar argumentos sobre la veracidad del cristianismo. De regreso en la habitación de Jack, la conversación se prolongó hasta la madrugada. Los argumentos y la actitud de Tollers y de Hugo Dyson, el tercer amigo, causaron un profundo impacto en Jack. 12 días más tarde Jack escribió una carta. Acabo de pasar de creer en Dios a creer decididamente en Cristo, en el cristianismo. Mi extensa conversación nocturna con Dyson y Tollers tuvo mucho que ver con este cambio. Se había comprometido intelectual y espiritualmente con Jesús, y en los siguientes 30 años se convirtió en el apologista cristiano más afamado del siglo XX. Jack era el apodo del escritor C.S. Lewis, autor no solo de obras de apologética, sino también de novelas para niños y adultos, además de trabajos sobre literatura medieval y renacentista, que era su área de especialización académica. Tollers trabajó en la creación de una compleja mitología en la que incorporó sus ideas sobre los mitos. Sus obras de literatura fantástica ocupan un lugar muy destacado entre las obras de ese género. Tollers era el apodo del escritor J.R.R. Tolkien, autor de la trilogía del Señor de los Anillos y el Hobbit. Por supuesto, Tolkien y Dyson no podían imaginar de modo alguno la repercusión que tendría aquella conversación, ni tampoco podían anticipar que acabarían hablando sobre ese tema, pero cuando se presentó la oportunidad, estaban preparados y quién sabe a cuántos más habrán ayudado de la misma manera. Entonces podemos ver aquí un evangelismo de persona a persona, donde se da la oportunidad de que están hablando de un tema académico y el que compartió el mensaje lo llevó a Jesús, y de ahí los cuestionamientos que salían pues pudo predicar el evangelio. Realmente solo la herramienta fue la apologética, pero al final fue llevado a Jesús. Eso es lo importante, que sea una herramienta que prepare el camino para predicar el evangelio a un corazón que Dios ya haya predispuesto. Pero bueno, ese es el caso de Tolkien y Lewis, que son obviamente personas que ya fallecieron, pero muy muy famosas, como lo pudimos leer, y que de esa forma recibieron el mensaje de algo cotidiano, de algo espontáneo, salió el tema y pudieron convertirse al cristianismo. También quiero aclarar otro punto que debemos de entender, que cuando Dios dice que amemos a Dios, bueno, en los mandamientos, que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, y no me acuerdo qué otra parte dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, no sé si dice alma, pero en el punto que me quiero quedar es con toda tu mente. Considero yo que en toda tu mente entra también la apologética, porque estás desarrollando la inteligencia, estás desarrollando tus habilidades cognitivas para poder dar razón y darle con eso gloria a Dios. Entonces también entra en este mandamiento de amar a Dios con toda tu mente. Bueno, y ya a manera de breve conclusión podemos decir que debemos de estar siempre preparados para dar razón de la verdad que hay en nosotros en amor y misericordia. No sabemos en qué momento, de acuerdo a la obra que Dios hace y el testimonio que reflejamos en las personas, alguien bien intencionadamente o alguien malintencionadamente nos pueda decir algo acerca de lo que creemos, pero para bien o para mal, tenemos que contestar lo que creemos y tenemos que dar razones como cristianos. Esa es la importancia y es porque quería tocar estos temas de apologética para ser cristianos que seamos mansos, pero también astutos en este aspecto. La apologética nos ayuda a conocer los hechos, evidencias y los argumentos del cristianismo y cómo defender nuestra
fe. Pero vuelvo a repetir y es lo que he repetido todo durante el video, pero al final de cuentas el que hace la transformación es el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Y a manera de reflexión y a manera de animar a los que se dieron el tiempo de escuchar y prestar oídos a este video, debemos de entender algo, todos nosotros como cristianos. Y como tú que a lo mejor no eres cristiano, debes de tener en cuenta también esto. Para ser un buen apologeta es necesario ser congruente con lo que decimos y lo que somos. Debemos de ser cristianos de buen testimonio. Porque imagínense a alguien que puede dar infinidad de razones acerca de Dios, pero si tu testimonio habla muy mal de Dios, entonces debemos de ser congruentes. Y a lo mejor si alguien está viendo este video y no ha alcanzado la gracia del Señor Jesucristo, lo animo que indague y examine su vida y que se deje de prejuicios y que pueda ver más allá de lo que alcanzan a ver sus ojos por medio de el evangelio. Y brevemente, ¿qué es el evangelio? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados porque Adán y Eva, cuando, si no mal recuerdan, a lo mejor alguien muy despistado no recuerda, pecaron, desobedecieron a Dios, comieron del fruto que no debían de comer y todo eso trajo un desencadenamiento que hasta el día de Cristo, cuando murió, la muerte se enseñoreaba. Es por medio de la obra de Cristo que nosotros podemos tener un acceso directo a Dios, al cielo, que es estar en la presencia de Dios. Y, y cuál es ahora sí que lo que ofrece Dios, si podríamos decir, pues no ofrece nada que nos guste, nos ofrece negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, entendiendo que si Él resucitó de los muertos, nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Como puedes ver tú a la mejor persona que no cree en Dios, el cristianismo no es como las demás religiones. El cristianismo afirma que Jesucristo es Dios y el cristianismo afirma que no es lo que tú quieras, no es lo que a ti te guste, a diferencia de las demás religiones, es lo que le honre a Dios. Entonces vamos a seguir ahondando en estos temas. Espero no haber sido muy extenso y podido darme a entender. Yo creo que poco a poco iré puliendo mi estilo de hacer este tipo de videos, pero bueno, este es mi aporte y quédense atentos a la lección 2. A la lección 2 que va a hablar de ¿existe Dios? Ese es el capítulo 2. Yo creo que lo estaré subiendo el viernes o el sábado de la siguiente semana. Bendiciones a todos y que la gracia del Señor esté con nosotros.